Hola, ¿cómo les va? Soy Leo Monsalve del Colegio José Armando Alfajeme para la materia Lengua y Literatura de sexto primera ciclo orientado. En la década de los años 60 surge en Estados Unidos, a través de un autor llamado Truman Capote, una nueva tendencia que mezclaba el periodismo con la literatura. La tendencia esta decía de que el periodismo tradicional se había limitado solamente a informar sobre los hechos y que en realidad el periodista debía tener una conducta, una tendencia ética frente a los acontecimientos de la sociedad. Objetivos del tema nuevo periodismo o no ficción. Los alumnos podrán inferir e investigar en el surgimiento de la no ficción como estilo literario. Podrán analizar e interpretar en contexto histórico a los autores fundadores de la no ficción. Podrán distinguir entre los diferentes tipos de texto que componen la no ficción. Podrán ver ejemplos concretos de no ficción en la literatura y el periodismo actual. Los alumnos podrán comprender y reconocer los procedimientos que utiliza el nuevo periodismo para la construcción de textos. Los alumnos podrán construir contenidos propios de la no ficción, como la crónica de lectura, teniendo en cuenta personajes, épocas, movimientos y reelaboraciones, además del contexto. En 1965, una novela periodística creada por Truman Capote que relata los hechos que ocurrieron en el asesinato de la familia Clutter por dos ex convictos que habían sido liberados de manera condicional. Y este periodista lo que hace es recopilar información, buscar actas, ir hasta la policía, ir hasta los vecinos, ir hasta los testigos, entrevista a los mismos criminales, habla con jueces, con abogados, relata, por ejemplo, si un juez no lo quiere atender, relata que no lo quiere atender y, por ejemplo, cuenta cuáles eran sus expresiones faciales, cuál fue la palabra que emitió, qué no emitió. Los silencios también transmiten muchos en la no ficción. Y él mismo decía de que esto no era periodismo, luego de recopilar muchos escritos, él decía que iba más allá de una noticia o de una información, y él decía de que había creado una nueva tendencia que se llamaba nuevo periodismo o no ficción. Y realmente fue así. Él, a través de este libro llamado A Sangre Fría, logra relatar cada momento y logra que el lector se sienta cautivado, entretenido, empiece a ponerse en el lugar de la mente de los criminales, de las personas que fueron las víctimas, empiece a tener bronca hacia la injusticia o a cómo actúa la justicia o cómo debería actuar, busca o reclama que se haga algo, ve los derechos denigrados o destruidos. Realmente es muy importante cómo esta novela empieza a darle a la realidad un toque de literatura, un toque de que nosotros podamos imaginarnos y sentir. Hay una disputa histórica que tiene que ver con que el nuevo periodismo se le asigna a este periodista que yo les decía recién, que es Truman Capote, y en realidad se cree que en Argentina, años atrás, en 1957, un autor llamado Rodolfo Walsh había comenzado con esta tendencia que todavía no se le había asignado el nombre y se había encargado de entrevistar a sobrevivientes de una masacre, de un fusilamiento que hubo luego de derrocar el gobierno de Perón. Las fuerzas militares tienen una sublevación de generales allegados a Perón, y estos rápidamente fueron disuadidos, destruidos, porque fueron fusilados la mayoría, e incluso personas que eran cercanas a los hechos o no también fueron víctimas. En fin, datos que hacen que uno se sienta comprometido con el personaje y a la vez datos que te hacen entrar más en la historia, que parece una novela, por eso es novela no ficcional, pero que no deja de ningún lado ni en ningún momento fuera lo que es la realidad, la recopilación de datos, los hechos, la documentación. Se documenta todo, el periodista documenta todo, busca actas, escribe y realmente hace que sea muy pero muy rico. Se pueden ver todos los puntos de vista o la mayoría de los involucrados, y además está el punto de vista de este narrador que indirectamente da o hace sentir lo que siente y lo que piensa. El nuevo periodismo genera un pacto con el lector. Este concepto es muy importante, un pacto con el lector. ¿Qué significa que hay un pacto con el lector? El lector dice: yo sigo tu novela, yo leo lo que vos me planteás, me interesa, lo sigo,
y doy por hecho de que vos no me estás mintiendo. Entonces también lo compromete al periodista de forma ética a no inventar, a no agregar cosas que son falacias, que son mentiras. Llegamos a la parte final y espero que te haya servido lo que hemos explicado en esta clase. Te voy a dejar una pequeña tarea para que puedas hacer en tu casa y me la puedas entregar a la próxima clase que nos encontremos, que es que vos vas a relatar un escrito de no ficción en uno de los conceptos más fáciles, que es la crónica, o más conocidos porque generalmente han leído un periódico, han leído en algún portal digital una crónica, han leído la crónica, por ejemplo, si te gusta el fútbol, de cómo fue un partido de Leo Messi, de cómo se llevó a cabo una elección, de cómo se llevó adelante la creación de un merendero, en fin. Has leído y la leemos continuamente porque es lo que más está a nuestro alcance a través de las redes sociales. Entonces yo te voy a pedir como actividad, como consigna, que vos me relates un día de tu vida. Es decir, es un hecho real en el cual no vas a inventar nada, sino que vas a contar cada cosa que haces en ese día. Vas a brindar detalles de cómo es ese día. Vas a decirnos, por ejemplo, yo me levanté por la mañana pensando que tenía muchas cosas por hacer. Y ahí me estás contando que te levantaste, que es por la mañana, que te estás dando un contexto del tiempo, estás diciendo que tenés muchas cosas por hacer, estás diciendo lo que pensás, porque en la no ficción se cuenta lo que se piensa y lo que se siente. Y me estás diciendo que te sentís incómodo, que te sentís mal porque tenés mucho por hacer. Eso ya es no ficción, eso ya es un relato que brevemente vos estás haciendo una pequeña fracción, una escena de tu día, en la cual también puedes describir el contexto. Mi pieza está desordenada, las cortinas están cerradas, se escucha afuera los pájaros, cómo suenan, se puede ver una leve brisa de viento, detalles poéticos, se escucha de fondo una canción de la radio de mi mamá vieja que tiene encendida en el comedor, y eso me da alegría porque sé que el desayuno está preparado y me voy a reunir con mi familia. En fin, tenés que ser bien descriptivo, tenés que ahondar en detalles. Vas a ver que en una escena nomás te puede llevar casi una hoja porque los detalles son muy interesantes y hacen muy rico y hay mucho por escribir. Así que la consigna básicamente es que me cuentes en un día de tu vida en el cual me digas tus sensaciones, tus pensamientos, que me describas el contexto físico, la casa, el lugar donde andás, por donde andás, el contexto social con las personas que te relacionás y todo lo que sucede en ese día, detalle a detalle. Si alguna persona habla con vos y vos querés expresar lo que habla con vos, lo pones entre citas y haces lo que es un día de tu vida. Para finalizar le vas a poner un título y ese título tiene que ser descriptivo y tiene que ser de forma eficiente el resumen de todo lo que vos escribiste.